La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay decisiones que tomamos en la vida que parecen inofensivas al principio, pero que terminan persiguiéndonos para siempre. A veces, la desesperación nos lleva a buscar soluciones en lugares oscuros, con personas que nunca debimos conocer. Y cuando cruzamos ciertas líneas, ya no hay forma de regresar. Lo que voy a contarles es algo que viví hace algunos años, algo que me ha quitado el sueño desde entonces, y que me ha enseñado que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Todo comenzó cuando conseguí trabajo en el turno de noche de un Oxxo, en un pueblo del norte de Veracruz. Era un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y donde casi nada pasa. El trabajo era sencillo: atender a los pocos clientes que llegaban durante la madrugada, acomodar mercancía y mantener todo limpio. La mayoría de las noches eran aburridas, con apenas 5 o 6 personas que entraban a comprar algo entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Pero había un cliente que siempre me ponía nervioso. Era un anciano flaco, de piel arrugada y oscura, con el cabello blanco y despeinado. Sus ojos eran lo que más me inquietaba. Pequeños, hundidos, pero penetrantes, como si pudiera ver más allá de lo que uno mostraba. Siempre llegaba pasadas las 2 de la mañana, sin falta, y compraba lo mismo: una cajetilla de cigarros baratos. Nunca hablaba mucho, solo saludaba con un movimiento de cabeza, pagaba en efectivo con monedas sucias, y se iba caminando despacio hacia la oscuridad de la calle. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez sufría de insomnio o simplemente era de esas personas que prefieren la noche. Pero algo en él me provocaba un escalofrío cada vez que entraba. La forma en que me miraba, como si supiera algo de mí que yo mismo desconocía. Y siempre, traía un olor extraño, una mezcla de tierra mojada, hierbas y algo más que no podía identificar. Las semanas pasaron y el anciano seguía apareciendo con la misma puntualidad. Una madrugada, después de casi 2 meses de verlo llegar, la curiosidad pudo más que mi miedo. Cuando puso las monedas sobre el mostrador, me atreví a preguntarle: «Disculpe, don, ¿puedo hacerle una pregunta?». El anciano levantó la vista lentamente y me miró fijamente. No dijo nada, pero su silencio fue suficiente para que yo continuara. «Es que siempre lo veo por aquí a estas horas. ¿A dónde va tan tarde?». Hubo un momento de silencio incómodo. El anciano tomó su cajetilla de cigarros y la guardó en el bolsillo de su camisa raída. Pensé que simplemente se iría sin responder, pero entonces, para mi sorpresa, habló. Su voz era ronca, áspera, como si no la usara muy seguido. «Salgo a buscar lo que necesito para mi trabajo». «¿Su trabajo?», pregunté tratando de no sonar entrometido. El anciano sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que me heló la sangre. «Soy curandero. Brujo, le dicen algunos. La gente me busca cuando tiene problemas que no se resuelven de otra forma. Y las cosas que necesito para ayudarlos solo se encuentran de noche». Sentí cómo se me erizaba la piel. No sabía si creerle o si pensaba que estaba loco, pero algo en la forma en que lo dijo me convenció de que hablaba en serio. Me quedé callado, sin saber qué responder. «¿Nunca has necesitado ayuda con algo, muchacho?», me preguntó inclinándose un poco hacia el mostrador. No sé», tartamudeé. El anciano se rió bajito, una risa que sonaba más como un silbido. «Todos necesitamos algo en algún momento. Cuando sea tu turno ya sabes dónde encontrarme». Y dicho esto, se dio la vuelta y salió del Oxxo. Lo vi alejarse por la calle vacía hasta que la oscuridad se lo tragó por completo. Esa noche no pude dejar de pensar en sus palabras. ¿Un brujo? ¿De verdad existían esas cosas? Siempre había escuchado historias de curanderos y brujos en los pueblos de Veracruz, pero nunca pensé que conocería a uno, y mucho menos que terminaría pidiéndole ayuda.
porque lo que el anciano no sabía era que yo sí tenía algo que me quitaba el sueño, algo que me consumía por dentro cada vez que la veía. Se llamaba Daniela. Era una chica de mi edad que estudiaba en la misma escuela donde yo había terminado la preparatoria. Era hermosa, con el cabello largo y negro, ojos grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Pero no solo era bonita, era inteligente, divertida, y siempre estaba rodeada de amigos. Todos querían estar cerca de ella, y yo no era la excepción. El problema era que yo no tenía ninguna oportunidad con ella. Era delgado, con la cara llena de marcas del acné, y mi ropa siempre era la misma porque no me alcanzaba para más. Trabajaba en el Oxxo porque mi familia necesitaba el dinero, y apenas terminaba mi turno, llegaba a casa a dormir unas horas antes de ayudar a mi mamá con lo que se ofreciera. No tenía carro, no tenía dinero para invitarla a salir, y mucho menos el físico que ella merecía. Daniela ni siquiera sabía que yo existía. O si lo sabía, nunca me prestó atención. Yo la veía pasar de vez en cuando por el Oxxo con sus amigas, riendo y platicando, y yo me quedaba ahí, detrás del mostrador, invisible para ella, y eso me mataba por dentro. Cada noche pensaba en ella. Imaginaba cómo sería si me volteara a ver, si me sonriera, si me diera una oportunidad, pero sabía que eso nunca pasaría. Éramos de mundos diferentes, y yo no tenía nada que ofrecerle, hasta que recordé las palabras del anciano. Cuando sea tu turno ya sabes dónde encontrarme. Pasaron 2 semanas antes de que el anciano volviera a aparecer. Durante ese tiempo, la idea de pedirle ayuda no dejó de rondar mi cabeza. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente podía hacer algo para que Daniela se fijara en mí? Al principio, la idea me parecía ridícula, imposible. Pero la desesperación puede hacerte creer en cualquier cosa. Cuando finalmente el anciano entró al Oxxo esa madrugada, mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomó su cajetilla de cigarros como siempre, pero antes de que pudiera irse, reuní todo mi valor y le hablé. Don, necesito pedirle un favor. El anciano se detuvo y volteó a verme. Esa misma sonrisa extraña apareció en su rostro. Lo sabía, dijo con su voz ronca. ¿Qué es lo que quieres, muchacho? Tragué saliva antes de responder. No había vuelta atrás. Hay una chica. Me gusta mucho, pero ella ni siquiera sabe que existo. Quiero que se fije en mí y que sienta algo por mí. He escuchado que usted puede hacer amarres. La palabra me costó trabajo decirla. Amarre. Sonaba sucio, equivocado, pero la desesperación era más fuerte que mi conciencia. El anciano se quedó en silencio por un momento, estudiándome con esos ojos pequeños y penetrantes. Luego asintió lentamente. Puedo hacerlo, pero ese tipo de trabajo no es fácil, muchacho, y tiene su precio. ¿Cuánto? Pregunté inmediatamente. 3,000 pesos. Se me cayó el alma al suelo. 3,000 pesos era casi todo lo que ganaba en 2 semanas. Pero pensé en Daniela, en su sonrisa, en cómo sería tenerla a mi lado, y decidí que valía la pena cualquier sacrificio. Está bien, lo haré. ¿Qué necesita? El anciano sacó un papelito arrugado de su bolsillo y un pedazo de lápiz. Empezó a escribir con letra temblorosa. Necesito que me consigas ropa interior de ella, que haya usado sin lavar. También necesito un mechón de su cabello, una foto de ella donde salga sola, y algo que use seguido, como un anillo o una pulsera. Y por supuesto, el dinero por adelantado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo iba a conseguir todo eso? Pero ya había llegado hasta ahí. ¿Y cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Depende, respondió el anciano. Cuando hay mucha diferencia entre 2 personas, el trabajo puede tardar más. A veces no funciona al primer intento, pero no te preocupes. Si no ves resultados en 2 semanas, hacemos el trabajo de nuevo sin costo extra. Aunque créeme, muchacho, siempre termina funcionando. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío, pero asentí. Está bien, le traigo todo la próxima semana. El anciano guardó el papel en mi mano y me apretó los dedos con una fuerza sorprendente para su edad. Una cosa más, muchacho. Esto que vas a hacer tiene consecuencias. Una vez que empieza, no se puede detener. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Por un segundo dudé. Algo en mi interior me gritaba que me detuviera, que esto estaba mal. Pero la imagen de Daniela mirándome, sonriéndome, amándome,
Borró cualquier duda. Estoy seguro. El anciano soltó mi mano y sonrió. Entonces nos vemos pronto. Y salió del Oxxo, dejándome solo con el papel arrugado en la mano y un peso enorme en el pecho. Los siguientes días fueron una pesadilla. Conseguir las cosas que el anciano me había pedido fue mucho más difícil de lo que imaginé. Tuve que investigar dónde vivía Daniela, seguirla de lejos para conocer su rutina y esperar la oportunidad perfecta. Un día, después de clases, la vi entrar a un gimnasio cerca de la escuela. Esperé afuera durante casi 2 horas hasta que salió. Entonces, me colé al vestidor de mujeres cuando no había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar algo. Busqué entre los casilleros hasta que encontré su bolsa. Adentro había una sudadera con su nombre bordado. La tomé, y con manos temblorosas, saqué lo que necesitaba. El cabello fue más fácil. Me acerqué a ella en la biblioteca de la escuela con la excusa de preguntar la hora. Cuando se volteó, aproveché para arrancar discretamente unos cabellos que tenía sobre la chamarra. La foto la bajé de sus redes sociales y la imprimí. Y el anillo, ese fue el más difícil. Tuve que esperarla después de una clase de educación física, cuando se quitó sus anillos para lavarse las manos. Tomé uno rápidamente cuando ella no miraba. Me sentía como un ladrón, como alguien sucio y despreciable, pero ya no podía echarme para atrás. Una semana después el anciano regresó al Oxxo. Le di todo lo que me había pedido junto con el dinero. Él revisó cada cosa cuidadosamente, asintiendo con satisfacción. Buen trabajo, muchacho. En 2 semanas empezarás a ver cambios, ten paciencia. Y desapareció en la noche, llevándose consigo mi dinero y mi última pizca de dignidad. Las primeras 2 semanas no pasó nada. Daniela seguía siendo la misma, alegre y rodeada de sus amigos. Yo la observaba desde lejos, esperando alguna señal, algún cambio, pero nada. Empecé a pensar que me habían estafado, que el anciano era solo un viejo loco que me había robado mi dinero, pero entonces algo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Daniela faltó a clases un par de días. Cuando regresó, se veía más pálida, más cansada. Sus amigas comentaban que no se sentía bien, que tenía dolores de cabeza constantes. Yo pensé que era una coincidencia, que tal vez se había enfermado de algo normal, pero las cosas empeoraron. Cada vez que la veía, se veía peor. Su piel, que antes era tersa y brillante, empezó a verse apagada, grisácea. Empezó a bajar de peso de forma alarmante. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, sin brillo. Y lo peor de todo, su personalidad cambió por completo. La chica dulce y amable que conocía se volvió irritable y amargada. Le gritaba a sus amigas por cualquier cosa, discutía con los profesores, y siempre tenía una expresión de enojo en el rostro. La gente empezó a alejarse de ella, asustados por sus cambios de humor. Yo observaba todo esto con horror creciente. ¿Qué estaba pasando? ¿Esto era normal? ¿Era parte del trabajo del anciano? Intenté buscar al viejo en el Oxxo durante las siguientes semanas, pero nunca regresó. Cada noche esperaba verlo entrar por esa puerta, pero nunca apareció. Y mientras tanto, Daniela seguía empeorando. Un mes después de haberle dado las cosas al anciano, Daniela dejó de ir a la escuela. Corrieron rumores de que estaba muy enferma, que sus papás la habían llevado con varios doctores, pero nadie sabía qué tenía. Algunos decían que era anemia severa, otros que era algo mental, pero nadie tenía respuestas concretas. Yo estaba aterrado. No podía dormir, no podía comer. El sentimiento de culpa me consumía cada segundo del día. ¿Qué había hecho? ¿Esto era mi culpa? Quería creer que no, que solo era una terrible coincidencia, pero en el fondo sabía la verdad. Seguí buscando al anciano desesperadamente. Pregunté en el pueblo si alguien lo conocía, si sabían dónde vivía, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Era como si nunca hubiera existido. Y entonces, una madrugada de viernes, mientras estaba en mi turno en el Oxxo, recibí un mensaje de un compañero de la escuela. ¿Ya te enteraste de lo de Daniela? Mis manos temblaron al escribir la respuesta. ¿Qué pasó? La respuesta tardó unos segundos en llegar, pero cuando lo hizo,
Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Se puso muy grave anoche. La llevaron al hospital, pero no pudieron hacer nada. Perdió la vida esta madrugada. Nadie sabe qué tenía. El celular se me cayó de las manos. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con todas sus fuerzas. No podía respirar. No podía pensar. Las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Perdió la vida esta madrugada. Me quedé ahí, detrás del mostrador temblando sin control. Las luces fluorescentes del Oxxo zumbaban sobre mi cabeza, pero todo lo demás parecía estar en silencio absoluto. Un silencio pesado, sofocante, que me aplastaba el pecho. Daniela había fallecido, y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que había sido por mi culpa. Las siguientes horas fueron una tortura. No podía concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, primero como era antes, hermosa, sonriente, llena de vida, y luego como la había visto las últimas semanas, pálida, delgada, con los ojos hundidos y sin brillo, consumiéndose lentamente hasta desaparecer. Por mi culpa. Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, salí caminando como sonámbulo. El sol apenas comenzaba a salir, pero para mí, todo seguía oscuro. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo, esperando ver al anciano en algún lado, necesitando desesperadamente enfrentarlo, preguntarle qué había hecho, por qué había pasado esto, pero nunca lo encontré. Pasaron los días. Fui al funeral de Daniela, aunque manteniéndome alejado entre la multitud. No me atrevía a acercarme al ataúd. No podía. Sus papás estaban destrozados, llorando sin consuelo. Su mamá casi se desmaya varias veces. Sus amigas se abrazaban unas a otras, sin poder creer lo que había pasado. Y yo estaba ahí, con este peso insoportable en el pecho, sabiendo que nadie más conocía la verdad, que yo había provocado todo esto, que mi egoísmo, mi desesperación por tener algo que nunca fue mío, había terminado con una vida. Escuché a la gente hablar. Decían que los doctores nunca pudieron encontrar qué tenía, que sus órganos simplemente empezaron a fallar uno por uno, como si algo le estuviera drenando la vida. Hablaron de enfermedades raras, de virus desconocidos, de mala suerte. Pero yo sabía que no era nada de eso. Era brujería, era magia negra. Era el precio de jugar con fuerzas que no debía haber tocado jamás. Durante las siguientes semanas busqué al anciano obsesivamente. Iba al Oxxo cada noche, aunque ya no era mi turno, esperando que apareciera. Recorrí cada calle del pueblo, pregunté en todas partes, describí su apariencia a cualquiera que quisiera escucharme, pero nadie lo conocía. Nadie lo había visto. Algunos me miraban extraño, como si estuviera loco. Otros simplemente negaban con la cabeza y se alejaban. Una señora mayor me dijo algo que me heló la sangre. Muchacho, aquí no hay ningún curandero que se vea como describes. Y si lo hubiera, ten por seguro que no querrías encontrarlo. Esas personas no son de este mundo. Aparecen cuando alguien los necesita para hacer el mal, y luego desaparecen como si nunca hubieran existido. Si te topaste con alguien así, lo mejor que puedes hacer es arrepentirte y nunca volver a buscarlo. Sus palabras me persiguieron durante días. Eventualmente tuve que aceptar la realidad. El anciano no iba a regresar. Había hecho su trabajo, había cobrado su dinero, y ahora había desaparecido para siempre. Y yo me había quedado con las consecuencias. Renuncié al Oxxo 2 meses después. No podía seguir trabajando ahí. Cada vez que estaba detrás de ese mostrador, veía al anciano entrando por la puerta. Escuchaba su voz ronca. Sentía su mirada penetrante. El lugar se había convertido en una prisión de recuerdos horribles. Conseguí otro trabajo en una tienda de abarrotes al otro lado del pueblo. Algo sencillo, donde no tuviera que estar de noche, donde pudiera mantenerme ocupado durante el día y tratar de no pensar. Pero es imposible no pensar. Cada noche cuando cierro los ojos veo a Daniela. La veo como era antes, y luego la veo consumiéndose lentamente. Escucho su voz en mis sueños, preguntándome por qué le hice eso, por qué quise forzarla a sentir algo que nunca sintió.
¿Por qué no pude simplemente aceptar que algunas cosas no están destinadas a ser? He pensado muchas veces en confesar, en contarle a alguien lo que hice aunque suene a locura. Pero ¿qué cambiaría eso? Daniela no va a regresar. Su familia no va a encontrar consuelo sabiendo que un idiota como yo provocó su final por puro egoísmo. Y probablemente nadie me creería de todas formas. Así que vivo con este secreto, con esta culpa que me come por dentro cada día. Me he vuelto una persona diferente. Ya no hablo mucho, ya no salgo, ya no me interesan las chicas. Cada vez que veo a una mujer bonita, lo único que puedo pensar es en lo que le hice a Daniela. A veces, durante la madrugada, cuando no puedo dormir, salgo a caminar por las calles vacías del pueblo. Y siempre, en algún momento, mis pasos me llevan de regreso al Oxxo. Me quedo afuera, mirando a través de los cristales, viendo al nuevo empleado del turno nocturno hacer su trabajo, y me pregunto si algún día el anciano volverá a aparecer, si entrará por esa puerta a comprar su cajetilla de cigarros, si buscará a otro joven desesperado y le ofrecerá lo mismo que me ofreció a mí, porque ahora entiendo cómo funciona. El anciano no era solo un brujo, era algo peor. Era alguien que se alimentaba de la desesperación de las personas, que las manipulaba para hacer cosas terribles, y luego las dejaba cargando con la culpa para siempre. Y yo caí directo en su trampa. Aprendí la lección más dolorosa de mi vida: que no puedes forzar a alguien a amarte, que el amor verdadero no se puede comprar ni obligar con magia, que cuando intentas torcer el destino a tu favor, las consecuencias pueden ser peores de lo que jamás imaginaste. Daniela no merecía lo que le pasó. Era inocente. Tenía toda una vida por delante, sueños por cumplir, personas que la amaban, y yo se lo quité todo por mi egoísmo. Ahora tengo que vivir con eso. Cada día que pasa, cada vez que respiro, sé que estoy aquí mientras ella no está. Y eso es una tortura peor que cualquier otra cosa. Si alguien está escuchando esto y alguna vez se siente tentado a buscar este tipo de soluciones, a recurrir a la magia negra o a los brujos para conseguir lo que quiere, les ruego que no lo hagan. No importa qué tan desesperados estén, no importa qué tan inalcanzable parezca lo que desean. El precio es demasiado alto. Yo perdí a la persona que quería, pero peor que eso, perdí mi propia alma en el proceso. Ahora soy un fantasma viviente, cargando con un secreto que nunca podré contar, con una culpa que nunca podré borrar. Y lo más terrible de todo es que el anciano sigue ahí afuera, en algún lugar, esperando a su próxima víctima, a alguien más que esté lo suficientemente desesperado como para hacer un trato con él. Y cuando esa persona caiga, él desaparecerá de nuevo, dejando atrás solo dolor y arrepentimiento. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, juro que puedo escuchar su risa. Esa risa ronca y áspera que suena como un silbido. Y sé que está satisfecho con lo que hice, con el sufrimiento que causé, porque al final, eso es lo que alimenta a criaturas como él. El dolor, el arrepentimiento, la culpa eterna de personas como yo. Han pasado ya varios años desde aquella noche en el Oxxo, desde que el anciano entró por primera vez y me dio mala espina, desde que le pedí ese favor maldito que destruyó 2 vidas, la de Daniela y la mía. Sigo viviendo en el mismo pueblo, trabajando en empleos sencillos, manteniendo la cabeza baja. La gente me ve como alguien callado, reservado, tal vez un poco extraño. Nadie sabe lo que cargo en mi conciencia, y nunca lo sabrán, porque esta es mi penitencia. Vivir cada día sabiendo lo que hice, recordando el rostro de Daniela cada vez que cierro los ojos, sintiendo el peso de mi decisión en cada respiración. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que hay líneas que no se deben cruzar, fuerzas que no se deben invocar, y precios que, una vez pagados, te persiguen para siempre. El anciano me dijo que el trabajo siempre termina funcionando. Tenía razón, pero nunca me dijo que el verdadero costo no era el dinero, era mi humanidad.